Vamos a las bases y criterios fundamentales para el diagnóstico diferencial, y se lo voy a hacer en un plan de algoritmo que creo que puede ser de utilidad clínica. Cuando llega un niño menor de 5 años que tiene un deterioro de la interacción social, deterioro cualitativo de la comunicación y actividades e intereses restringidos, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿siempre ha sido así o ha tenido un periodo de desarrollo normal? Si siempre ha sido así, es decir, sí que ha tenido un periodo de desarrollo normal, tenemos que preguntar por los antecedentes familiares. Si no hay antecedentes familiares, nos venimos a preguntar al déficit auditivo, para lo cual tenemos que hacer potenciales evocados auditivos para el diagnóstico de la sordera perceptiva, porque si no es así, la siguiente cuestión que tenemos que decir es: ¿tiene pérdida progresiva de funciones mentales? Entonces, el primer paso es hacer un electroencefalograma peculiar. 1, con privación de sueño; 2, trazado continuo con sueño, porque es la única manera de hacer el diagnóstico del síndrome de Landau-Kleffner. Y si no, llegamos a que es un trastorno desintegrativo, porque si tampoco es un trastorno desintegrativo, tenemos que pensar en que es una psicopatología grave no diagnosticada, que ya veremos cuál es, porque se van a unir con otra vía, que es: si hay antecedentes familiares, pues busquemos si tiene marchas café con leche, neurofibromas, hagamos los estudios genético-moleculares, y en el caso, por ejemplo, de este caso es una neurofibromatosis. Ese es el diagnóstico, que no tiene nada en la situación de búsqueda de antecedentes familiares a pesar de haber aparecido. Pues entonces tenemos que ir a que es un cuadro psicopatológico, que puede ser un TOC muy grave, que a veces es invalidante totalmente, o un síndrome de Diels de la Tourette muy complicado, o puede ser un mutismo electivo grave, o una esquizofrenia infantil. Esto es cuando ha habido antecedentes familiares. A todos estos cuadros clínicos, si se les pasan las llamadas escalas de diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo, puntúan. Pero no es eso. Y si no tiene un periodo de desarrollo normal, es decir, siempre ha tenido dificultades, entonces nos tendremos que preguntar si ha tenido afecciones gestacionales, porque si es así, las más importantes son la rubeola, el citomegalovirus y la toxoplasmosis. Esas son las más importantes. Si no ha sido así, el siguiente paso es: ¿ha tenido una alteración metabólica? Bien fácil. A las 3 semanas se pincha el talón del niño y ahí te lo dicen, y entonces nos iremos a ver si tiene la metabolopatía congénita y de qué tipo es la metabolopatía congénita, que también está normal. Entonces nos tenemos que preguntar si es una alteración cromosómica. Haremos el cultivo con folatos, sin folatos, los estudios estructurales. Si es así, por ejemplo, el síndrome de X frágil, que se ha puesto tan en relación con el autismo, no, es un síndrome de X frágil. No es un autismo, es un síndrome de X frágil, que no tiene alteración. Entonces llegamos a ver si tiene un cociente intelectual o una relación cognitiva que sea armónicamente disminuida. Si está armónicamente disminuida, y sobre todo las fases de comprensión y de integración del mensaje, nos estamos hablando de un retraso mental. Que tampoco tiene esto, nos tenemos que preguntar si ha habido una deprivación psicosocial grave. Que tampoco ha tenido la deprivación psicosocial grave, tenemos que evaluar cómo es la alteración del lenguaje. Que no tiene alteración del lenguaje, aunque tiene sus bizarrías, sus cosas, es decir, es capaz de comunicarse, aunque de una manera peculiar, pues entonces estamos ante un síndrome de Asperger. Si tenemos el SPEC alterado, y hacemos el SPEC, si lo tiene alterado es una audiomudez, como lo llaman los franceses, o disfasia del desarrollo, y si no es así, por fin hemos llegado a que es un autismo. Fíjense ustedes el trayecto. Fíjense el trayecto. Pero claro, estoy hablando del Kanner, que es el autismo FEPEN. Es el autismo de verdad. Porque hasta llegar ahí, todo lo demás son, miren, decía la princesa Bonaparte, cuadros como sí. Pues eso. Y los como sí son los diagnósticos de la perversión. Entonces, no, miren.
Hoy por hoy, a medida que van aumentando los conocimientos, que nos van aportando los genetistas, los que van haciendo exploraciones, más cuadros, se va haciendo todavía más pequeño el autismo. Se va haciendo más pequeño el autismo. Entonces nos queda, como puntos básicos, que es un cuadro clínico que se presenta con anterioridad a los 3 años, que a partir de los 5 ya deberíamos empezar a hablar de esos perfiles evolutivos de los que hemos estado planteando, porque esa es la realidad, porque el lenguaje en todos sus componentes se encuentra alterado y esa es la clave, porque el aislamiento social y la frialdad afectiva son absolutamente fundamentales para este cuadro, porque si existe un proceso de base que justifica el cuadro clínico en todo o parcialmente, este es el diagnóstico, porque el espectro autista es un término confuso e impreciso que no aborda la raíz del problema, que hay que recordar que puntuar en una escala no significa que se tenga el diagnóstico para el que fue construida la escala, que cumplir criterios categoriales no representa un diagnóstico clínico fiable sin las correcciones dimensionales, y como dice Yasmina Reza, en la mente de las personas hay regiones que deben quedar a oscuras, ni vaporosas ni ignoradas, simplemente privadas de la luz de las palabras. Y ese es el cuadro del autismo y ese es el respeto de los profesionales. Muchísimas gracias.